también vemos un esquema similar, ¿no? Tenemos las dos olas claramente definidas y luego, después de la segunda disminución, vemos esa caída que se ha mantenido realmente un poco constante, ¿no? Es la caída más prolongada que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros vemos acá, creo que no se nota en la imagen, pero en la parte inferior derecha hay una pequeña marca en este punto de acá. Y esta es la fecha en la cual se ha empezado a dar una tercera dosis, ¿ya? A la población. Entonces, nosotros podemos ver que el descenso todavía sigue siendo sostenido. Y cuando nosotros vemos que se empezó a aplicar una tercera dosis, bueno, eso todavía se mantiene. Quizá tenemos que esperar más tiempo para ver resultados, es posible, pero más o menos hasta el día de hoy la tendencia todavía sigue manteniéndose. Entonces, realmente si nosotros tomamos en cuenta la vacunación con las dos dosis, desde que se ha instaurado la vacunación con las dos dosis, la tendencia en lo que se refiere a incidencia de casos de COVID y la mortalidad ha estado disminuyendo. ¿Todavía hay mucho por hacer? Sí, todavía hay mucho por hacer. ¿Y por qué? Porque aún tenemos gente no vacunada. ¿Y cuál es el riesgo de no vacunarse? Y esta es una noticia que ha sido del 5 de octubre, hace poco más de 2 meses, el mes pasado, donde según los reportes del Ministerio de Salud nos dicen que el 94% de los fallecidos entre el 8 de febrero y el 30 de septiembre, desde que se inició la vacunación, no contaba con ninguna dosis de la vacuna contra la enfermedad. Es decir, que ahorita, al día de hoy, la mayor parte de los pacientes que lamentablemente todavía sigue falleciendo por el COVID no ha accedido, por X motivos, a la vacuna. Este es un dato bastante relevante para nosotros, ¿ya? Porque quiere decir que las personas que realmente están en mayor riesgo son las personas que no han sido vacunadas todavía al día de hoy. Entonces, realmente nos deberíamos estar enfocando en aquellas personas que todavía no han sido vacunadas. Es cierto, hemos mencionado al inicio de por qué nació este estudio, que es por la reducción o la disminución de los anticuerpos neutralizantes que podríamos tener, pero todavía tenemos algunas personas que no han sido vacunadas. Ahora, ¿a cuánto asciende este grupo? ¿Cuánto es esta población? Igual, si nosotros vemos el reporte sobre la cobertura de vacunación, y este dato lo hemos actualizado al día de hoy, al mediodía, estos datos del mediodía, ¿no? La meta es vacunar a un poco más de 28 millones de habitantes en el Perú. De esos 28 millones, 21 y medio ya han recibido su primera dosis. Eso significa que la cobertura es del 76%. Pero solo 17 millones han recibido sus dos dosis. ¿Ya? Eso significa que la cobertura es de aproximadamente el 60%. Quiere decir que si nosotros caminamos por la calle, 4 de cada 10 personas todavía no tiene su vacunación completa. ¿Ya? Y como nosotros lo hemos visto, entonces eso es un problema. Si recordamos la noticia, que es el 94% de la población, bueno, el 94% de los fallecidos no había sido vacunado, quiere decir que hay cerca de la cuarta parte de la población, ¿no? Realmente todavía está en ese riesgo, en el riesgo de fallecer por no estar vacunados. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de repente, de recibir una dosis adicional debido a la disminución de los anticuerpos neutralizantes, tenemos que tener bastante cuidado. Puede ser que hayan poblaciones de riesgo, puede ser que haya algunos grupos en particular que realmente necesiten una tercera dosis, pero el sustento de que eso se debería dar por la disminución de los anticuerpos posiblemente no sería lo mejor. Justamente a propósito del tema, también la OMS se ha pronunciado, y ese es un anunciado dado por Tedros Adhanom
la cabeza de la OMS en una declaración que ha sido hace un par de semanas, nada más, en la que nos menciona que cada día hay 6 veces más administración de boosters, es decir, de dosis adicionales alrededor del mundo, en lugar de vacunas, o sea, la primera dosis para algunas poblaciones. Es decir, hay más boosters, hay 6 veces más boosters que primeras dosis alrededor del mundo. Y ese es un problema, ¿no? Cuando nosotros hacemos las evaluaciones, también tenemos que hablar acerca de equidad. Entonces, si bien nosotros tenemos un temor acerca de no sabemos qué tan duradera puede ser la vacuna que hemos recibido, si a pesar de tener las 2 dosis completas, cuánto tiempo más estaremos protegidos, tenemos que darnos cuenta por la evidencia que se ha mostrado que las personas que están en mucho más riesgo son aquellas que no han sido vacunadas. Y entonces, en un escenario donde las vacunas no son infinitas, donde los recursos son limitados, el esfuerzo adicional tiene que darse para que toda la población, al menos toda la población en riesgo, pueda estar vacunada. Ya una vez que se ha alcanzado esa meta o estemos ya muy cerca de esa meta, estar muy cerca de ese 100% de cobertura, ya podríamos estar destinando recursos para una tercera dosis. Y quizás hasta ese momento ya podamos tener algo de evidencia que nos demuestre que una tercera dosis posiblemente va a ser más eficaz que quedarnos solo con 2 dosis, sin obviamente afectar la seguridad de los pacientes. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones que podríamos tomar realmente de esta evaluación? Es uno, que al día de hoy no tenemos evidencia contundente que apoye el uso de los niveles de anticuerpos neutralizantes como algún surrogado de algún desenlace de COVID, ya sea mortalidad, hospitalización, ingreso a unidad de cuidados intensivos o necesidad de ventilación mecánica. Y como elemento adicional es que mencionar que el mayor riesgo al día de hoy todavía lo siguen corriendo las personas que no han sido vacunadas. Entonces, y el esfuerzo principal debería estar dirigido a alcanzar ese 100% de cobertura y asegurarnos que realmente la mayoría, si es que no toda la población, esté con un esquema completo de vacunación. Bueno, esa sería la presentación de hoy. Ah, no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, alguna consulta que quisiera hacer. Con gusto estamos aquí para responder. Ya. Gracias. Tenemos sí, una pregunta dentro del chat donde dice, ¿qué porcentaje de la población no vacunada no lo ha hecho porque simplemente no quiere vacunarse? Ya, ese es un dato que también hemos buscado, pero no lo tenemos al día de hoy. ¿Ya? Si bien nosotros tenemos información acerca de bueno, de la cobertura, que es la información principal, esta imagen de acá a la izquierda es la que nosotros tenemos de cobertura, ¿no? Entonces los colores más claros son las regiones donde todavía, bueno, hay una menor cobertura y los colores más oscuros es donde la cobertura ha sido mayor. Entonces realmente nosotros podemos ver que hay todavía regiones, todavía son alejadas y posiblemente de difícil acceso, en las cuales todavía no ha habido vacunación. Entonces, eso también es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, si nosotros nos fijamos también en la cobertura de primera dosis y la cobertura de segunda dosis, podemos darnos cuenta que también hay una brecha de casi 4 millones de personas. Es decir, que hay 4 millones de personas que están esperando una segunda dosis. Entonces, también tenemos que enfocarnos en esas personas. Dice, la determinación de anticuerpos neutralizantes. Bueno, sí. Bueno, eso ya depende, es algo ante lo cual nosotros no podríamos pronunciarnos realmente. ¿Cuál es la disponibilidad de dosis de vacunas boosters en el Perú? Ya, recordemos que
este, este booster o estas dosis adicionales, o estas terceras dosis en el caso de los esquemas que se están utilizando en el país, este, son iguales, o sea, son iguales a o sea, es el mismo frasco, es la misma vacuna, no es una concentración distinta, no es una presentación distinta. Entonces, realmente nosotros podemos tomar cualquiera de los frascos de vacunas que tenemos al día de hoy y podrían utilizarse como booster, como podría utilizarse como una primera dosis, como podría utilizarse como una segunda dosis. Entonces, por ese lado, no hay una diferencia, o no deberíamos hacer una diferencia. Gracias por la pregunta. Dice, ¿no cree usted que se debe dar booster para los proveedores de salud, maestros, policías, etcétera? Sí, esa es una pregunta que también se ha hecho y también hay un pronunciamiento de la OMS en el cual ellos señalan que la población que realmente se encuentra en riesgo y quienes deberían recibir la tercera dosis son aquellos pacientes inmunocomprometidos. Es decir, incluso para la recomendación de la OMS, quienes podrían recibir una dosis adicional precisamente son aquellas personas en las cuales su sistema inmune de repente no responde bien a la vacunación y por eso tendrían la necesidad de tener una dosis adicional. Como ya se ha mencionado, según lo que tenemos hasta el día de hoy, con la evidencia disponible al día de hoy, las dos dosis son una cobertura aceptable. Hemos visto que la mortalidad se da casi exclusivamente en pacientes que no han sido vacunados o que han tenido una sola dosis. O sea, bueno, no se mostró el detalle en la noticia, pero de las personas fallecidas es poco más del 1% los fallecidos que han recibido las dos dosis. Entonces, en la medida que estos grupos que están más expuestos a trabajar con personas hayan recibido sus dos dosis completas y sigan manteniendo las medidas correspondientes de protección, eh, deberían estar bien cubiertos. Como ya se mencionó, esto es lo que sabemos al día de hoy. Si más adelante en el futuro, mientras seguimos avanzando con la cobertura, ¿no?, de la vacunación de las dos dosis a toda la población, tenemos más información que nos diga que sí, la tercera dosis es necesaria, o que de repente después de un año o año y medio se necesita una tercera dosis, ok, se puede hacer, pero tenemos que trabajar con la evidencia que tenemos al día de hoy. Buenas tardes. Sí, sí, adelante. ¿Aló? Doctor, quería hacerle unas preguntitas. Respecto a la normatividad, ¿hay algún apoyo o una asesoría de ustedes con la parte gubernamental, con el Poder Ejecutivo, que otorga las normas, las leyes, respecto al prohibir a las personas no vacunadas que ingresen a los lugares donde haya masificación, digamos, estadios, teatros, etcétera, ¿no? Inclusive mercados, donde no puedan portar su carnet de vacunación y puedan hacerlo, ya que ha habido un congresista que ha ido contra una norma que ha dado la primer ministro y entonces ha ido a reclamar. Entonces, yo digo, estos estudios que ustedes están llevando están sirviendo de asesoramiento al Poder Ejecutivo, a las personas que dan las normas. Eso es una. Dos, es respecto a los cero negativos. Supongo que usted sabe que hay un porcentaje que ayer nos dijeron era el 12% de cero negativos, o sea, anticuerpos bloqueantes que salen negativos. Ya se está tomando algunas medidas de proporcionarles otra dosis o de ver alguna otra forma cómo están reaccionando estas personas, se están infectando ellos, se les está haciendo un seguimiento especial o no. Y si usted está al tanto, el por qué, cuál sería el objetivo de que las personas no den positividad en los anticuerpos bloqueantes para esta enfermedad.
Gracias, doctor.